El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, seguimos, 7 de la mañana con 25 minutos. Gracias por la sintonía, gracias por los mensajes, por la interacción, por compartir nuestros comentarios, por criticar nuestros comentarios. Es parte justamente de este ejercicio irrenunciable de la pluralidad, la diversidad y la libertad de expresión que sí procuramos practicar en este espacio de noticias a primera hora por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión, que ya mismo nos enlazamos con Santo Domingo de los Áchilas. La economista Sandra Argotti está con nosotros ahora mismo. Ella es la secretaria técnica de Planifica Ecuador. ¿Cómo le va, economista? Bienvenida. Gracias, buenos días, Fabricio. Gracias por la invitación. A los tiempos que nos atiende. Gracias. Gracias. A ver, estamos a 80 días del fin del actual gobierno. Y entiendo que hay un encargo del presidente Lenín Moreno para que comience el periodo o la etapa de transición, que se planifique la transición tomando en cuenta este último tramo de la administración gubernamental. ¿Cómo está este proceso? Cuéntenos los detalles, por favor, economista. Gracias. Bueno, sí, es verdad. Nosotros ya estamos en la recta final, digamos, de lo que nosotros tenemos que terminar como gobierno. Esto ha sido un interés del mismo presidente de la República de que nosotros hagamos una transición ordenada, transparente. No se trata exactamente de una rendición de cuentas, pero sí saber cómo nosotros entregamos a un nuevo presidente electo el país al momento. Porque siempre lo hemos pensado ya como gobierno, ¿cómo vamos a manejarlo? Es decir, no debe venir un nuevo presidente a pensar y a revisar qué es lo que va dejando el anterior, sino darle a él la información adecuada para que pueda también tener un gobierno en frontalidad, digamos, en un seguimiento también que necesite, en su plan de gobierno, donde arranca, y eso le va a servir muchísimo a toda esa parte gubernamental que viene después. Correcto. Permítame, voy a saludar con Santo Domingo. Ya estamos conectados con Majestad Televisión. Buenos días a los televidentes de Majestad Televisión en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Estamos dialogando con Sandra Argotti. Ella es la secretaria técnica de Planifica Ecuador. A ver, este proceso de transición es lo normal, es lo coherente, preparar la información para entregarla a la futura administración gubernamental. ¿En qué va a consistir esa transición? Digamos, ¿qué aristas van a formar parte de toda esta información que entregarán a quien finalmente gane las elecciones el domingo 11 de abril, economista Sandra Argotti? Tenemos dos espacios de aristas. Primero, la parte administrativa. Somos 3 integrantes de esta comisión: el Ministerio de Trabajo, Planifica Ecuador y la Secretaría General de la Presidencia. ¿Qué estamos levantando con el Ministerio de Trabajo? Toda la parte de contratos, de la optimización del Estado, en el tema de cómo quedan el estado de contratos justamente en el Estado. En los contratos me refiero también al personal, cómo están estructuradas las instituciones, su modelo de gestión, levantamiento de información. Ya en la parte, en cambio, de Planifica, nosotros tenemos todo el espacio de los proyectos que se están ejecutando, de los proyectos que han empezado, que están en pendiente y que irán dando a futuro, porque muchos de ellos fueron planificados hacia futuro, no solamente para este espacio, ¿no? Sino hay muchos proyectos, sobre todo que van con impacto a la ciudadanía, que vienen al 2022, 2025, 2023, y esos quedarían como pendientes. Y los demás que ya se han venido ejecutando dentro de este proceso. Además de la evaluación del COVID, cómo hemos actuado en ese espacio del COVID, y esto lo estamos manejando con el proyecto Naciones Unidas, que nos está apoyando con el levantamiento de información también. Correcto. ¿Y la Secretaría General de la Presidencia? La Secretaría General de la Presidencia es más bien quien está manejando la parte gubernamental, es decir, el gabinete, cómo se maneja todo lo que es el gabinete dentro de los sectoriales, que son los 4 gabinetes que manejamos. Entonces, ellos nos están apoyando en esa información también. A ver, dentro de esto que usted nos señala, justamente el trabajo que están realizando con estas tres aristas que nos ha dicho, Ministerio de Trabajo, Planifica Ecuador y Secretaría General de la Presidencia. Hablemos de Planifica Ecuador, porque usted nos dice que se está preparando toda la información sobre los proyectos que se están ejecutando, los que no se ejecutaron, los que quedaron pendientes. ¿Qué evaluación le da a su trabajo y que nos puede informar usted? ¿Qué es lo que se ha logrado ejecutar? ¿Qué es lo que falta por ejecutar? ¿Y qué es lo que no se logró ejecutar? En cuanto a la planificación, economista Argotti. Nosotros tenemos, y siempre un presidente cuando inicie su gobierno
hace un plan nacional, el Plan Nacional de Desarrollo. Esto es constitucional dentro del ente de planificación del país. Lo que hacemos es, justamente en los 4 años de gobierno, manejar los objetivos y las metas que ha presentado uno de los presidentes que se van eligiendo en este espacio. Dentro de esto se va haciendo una evaluación. Como planifica, nosotros evaluamos los años caídos. Digamos, cada año vamos haciendo una evaluación, porque esto se sirve para que las mismas autoridades de los espacios gubernamentales tomen decisiones, hagan correcciones. Además, las realidades del país siempre van cambiando, no son estáticas. Entonces, tenemos que ir actuando de acuerdo a la realidad, cómo se va manejando en ese espacio. Así que esto lo maneja, planifica todo lo que son proyectos de inversión, todo lo que está en los gobiernos autónomos también descentralizados en los municipios, cómo se manejan sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Esto se maneja a nivel de país. Entonces, el impacto que ha llegado a la ciudadanía y todos los cuerpos colegiados a los que nosotros asistimos, tomamos decisiones y apoyamos para que esto, dentro de una planificación ordenada, se vaya realizando. También tenemos los cambios que se pueden ir haciendo dentro de la planificación y esto se los va aprobando y se los va revisando de acuerdo a las necesidades, cómo van presentándose los problemas de la misma ciudadanía. Economista Argotti, ¿podemos presentar cosas tangibles, o sea, proyectos que se hayan ejecutado de modo tangible? Porque, digamos, hay una sensación de que en estos casi 4 años de administración del presidente Moreno no se ejecutaron muchos proyectos, o sea, que no ha habido obra pública, que la obra pública, por ejemplo, se redujo al mínimo, por incluso la situación económica y además vino la pandemia. Pero digo, ¿qué podemos presentar de modo tangible al público? Economista Argotti. Dentro de los proyectos tangibles hay muchos. Realmente es verdad lo que usted dice, daría la impresión, pero no es así. Se han realizado muchas acciones dentro del gobierno nacional. Vamos a los temas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, todo lo que se ha fusionado. Hemos trabajado con Casa para Todos, los proyectos de Las Manuelas y otros proyectos más que van dirigidos a la misma educación, la salud. Y usted sabe que en el tema COVID, Fabricio, ha sido muy duro para nosotros y para todo el país, y tener que reasignar, reordenar los proyectos que van orientados hacia la salud, la convivencia ciudadana y todo lo que hemos tenido en temas productivos han sido fuertes. Con el mismo Ministerio de Agricultura hemos hecho proyectos que han ido a la ciudadanía. Así que lo vamos a presentar en forma tangible. En este momento estamos recogiendo toda la información que nos falta. Como planificación ya lo teníamos adelantado, pero van a ver, tenemos una fecha de límite del 29 de abril. Antes de eso se va a presentar. Al momento se está consolidando toda la información con los sectores, tanto social, de infraestructura, el tema de seguridad y otros más, con proyectos tangibles. También es importante que la ciudadanía conozca que no solamente son proyectos que se inician en el gobierno, sino también se heredan de otros gobiernos, donde yo le decía al inicio, tenemos proyectos que los podemos manejar al futuro, es decir, empiezo mi ejecución hoy o en el 2020, pero es un proyecto que va a terminar en 3-4 años. Eso se lo puede manejar. Incluso hay proyectos que nosotros lo podemos manejar dentro de 2 periodos presidenciales. Depende de la magnitud y del impacto que vayamos ocasionando en la ciudadanía. Ahora, pues nosotros, por ejemplo, heredamos algunos proyectos de los gobiernos anteriores y los hemos seguido culminando, y otros se nos han complicado, sí, por la parte de lo que es el recurso, y nos ha tocado redireccionar. Pero eso no quiere decir que se abandonan proyectos, sino lo que hemos hecho es precisamente traer recursos internacionales para poder terminar de hacerlos y continuar incluso muchos de ellos en la acción. Economista Argotti, con todo respeto, siento que su respuesta ha sido muy general. Yo le quiero consultar si podemos particularizar y decirle a la audiencia, por ejemplo, si es que ha habido obras que se han construido, si es que hay cosas tangibles para beneficio de la ciudadanía, más allá, digamos, de esta explicación general que usted nos está haciendo sobre el trabajo que se ha hecho en el tema de los proyectos y de la planificación. O sea, ¿hay obras tangibles que ustedes puedan presentar al país? Claro que sí. Por ejemplo, le voy a decir en algo de la parte de carreteras. El tema del EMETOP ha construido carreteras. El Casa para Todos, también hay casas que se han entregado, muchos de esos proyectos se han entregado a la ciudadanía ya. El tema de bonos de desarrollo humano, igual tiene un número que ha superado al plan mismo inicial del señor presidente. El tema de empresas públicas, que le escuchaba hace un momento también, saber cómo las empresas públicas han venido a muchas de ellas a pérdidas, ¿verdad? Y tener que reorganizar esa parte. Eso es un tema tangible también, porque nosotros tenemos que reorganizar el Estado, revisando toda la información.
La parte de agricultura, dar una mano, asignar la mano. Hemos hecho trueques con las mismas comunidades de Sierra Central, con Sierra Costa y Amazonía, para poder alimentar a la población. Es decir, proyectos son muy fuertes donde se han venido dando. El proyecto Las Manuelas, la niñez, educación. Educación ha sido también muy tangible en el tema de los niños, como ellos, al menos en el tema de pandemia, se han ido socializando, cómo ellos ahora van estructurando sus espacios de educación también a distancia, de cómo ha sido muy difícil. Y lo hemos hecho avanzando, como le digo, ya esto se va a transparentar el momento en que nosotros tengamos toda la información recogida ya numérica, que será hasta el 29 de abril, y nosotros esperamos presentarla antes para que ustedes sepan realmente en números cuánto se ha ido estructurando y qué es lo que estaría iniciándose también en ejecución. ¿Tiene usted tal vez a la mano la cifra de cuántas casas se han construido y con cuántas casas va a terminar el gobierno por entregar al país dentro del plan Casa para Todos, economista Argotti? Aquí Julio Recalde está recogiendo toda esa información. Recuerde que ahí hubo una fusión de varios espacios con el Ministerio de Midubi, que en Rosecov y otros más, donde se han ido construyendo otros espacios. Entonces, él tiene que presentarnos esta información ya hasta finales de marzo, cómo se ha ido iniciando. En la plataforma le veo que él está subiendo mucha información de cuándo nos está construyendo. Hay planes que les veo que son, por ejemplo, le voy a hablar uno en la Amazonía, cerca del Tena son 80 casas, en otros 40, y todo va de acuerdo a la demanda que se ha venido estructurando. También acá en Manabí, hoy vamos a hacer una visita de casas que se han construido en los terrenos de los ciudadanos que tienen ya su casa y muy humilde, y también una fase de terreno. Entonces vamos a ir revisando porque nosotros tenemos, como planifica, que validar la información. Antes de darle una información numérica, tengo que validarla, por eso estamos siempre en territorio. ¿Cómo queda la planificación, economista Sandra Argotti? Porque claro, SEMPLADES, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, fue eliminada y se creó la Secretaría Técnica Planifica Ecuador. ¿Cómo queda el concepto de planificación al final del gobierno del presidente Moreno? La planificación no es que dejó de ser importante, siempre importante. Cuando se manejaban las SEMPLADES, que en su momento también fue muy buena, porque nosotros siempre valoramos lo que fue estructuralmente, pero luego ya cuando entra Planifica Ecuador es donde se generan 4 gabinetes sectoriales, y la atención que siempre un planificador debe tener es en toda esa estructura. Es manejar momentos donde las aprobaciones incluso de proyectos sean en menor tiempo posible. Antes se demoraban 3 meses, nosotros ahora lo hacemos en 15 días, máximo en un mes. Entonces son optimizar también esos espacios de aprobaciones, de cómo hemos ido realizando los planes de desarrollo y ordenamiento territorial con los alcaldes, donde ellos tienen el espacio de saber con qué herramientas cuentan en el país. Esto es lo que se mejoró. Y también la optimización de no tener tantas subsecretarías y la carga burocrática, que ha sido para nosotros reducir los tiempos con eficiencia. Eso es lo que queda en la planificación, y saber que nunca hemos descuidado lo fuerte y estar nosotros presentes en las decisiones del Estado también. Economista Argotti, ¿la mesa va a quedar servida? Bastante. Le puedo decir, hay cosas que nada es perfecto en la vida, pero sí nosotros hemos hecho esfuerzos con el gobierno y con el señor presidente de tratar de sacar adelante a todo el país. Aparte, nunca nosotros criticamos las herencias, siempre tenemos ese espacio, es bueno. Hemos visto también proyectos interesantes, otros que sí están por culminar, porque también heredamos proyectos que estaban pendientes, y a la par también vamos a dejar otros iniciados, pero que siempre están ligados al desarrollo de la ciudadanía. Nada está estructurado a medias, sino a desarrollo de la ciudadanía. Por eso es importante saber que la transición ordenada es para que el siguiente gobierno sepa cómo recibe de tal manera el país. No le digo al 100% y será perfecto, porque siempre, como usted decía hace un momento, recibimos también críticas buenas y malas, pero esto siempre lo que queremos hacer entre el gobierno es manejarlo para el siguiente y entregar una transición ordenada. En los 80 días que le quedan al gobierno, ¿va a haber nuevas eliminaciones de instituciones o empresas públicas y nueva reducción de personal en el sector público? Economista Argotti, ¿está previsto esto?
Al momento no lo hemos planificado todavía. Ya hemos hecho ustedes las eliminaciones de algunas empresas, siempre revisando bien, porque la mayoría y todas casi estaban a pérdida. Esto eliminaba muchos recursos que nosotros podíamos utilizar en algo que realmente impacte. Esto ha sido un análisis bien estructurado, no en vano. No son las cosas de la noche a la mañana. Con el análisis que se ha venido haciendo hemos podido optimizar el sector público, porque además el sector público no debe ser oneroso en todo el espacio para accionar, sino ser totalmente ordenado. Eso es la diferencia. De ser eficiente no quiere decir llenarte de muchas instituciones ni mantener otras que estaban dando pérdida al Estado. ¿Cómo se entiende que el año anterior se haya resuelto el 20 de mayo del 2020, si la memoria no me es infiel, 20-21 de mayo, se haya resuelto la eliminación de 8 empresas públicas y 2 instituciones del Estado, Secobe Inmobiliar y 8 empresas públicas, pero resulta que en el camino, sobre Correos del Ecuador, por ejemplo, se emitió un decreto ejecutivo a través del cual se decide escindir esa empresa con una nueva que va a terminar aparentemente haciendo lo mismo? Le quiero preguntar eso. Y el tema de la empresa de medios públicos igualmente, se anunció la eliminación de la empresa de medios públicos, despidieron a alrededor de 500 trabajadores de los medios públicos y resulta que luego emitieron otro decreto para mantener esa empresa de medios públicos con otro nombre y con otros aspectos en ese decreto. ¿Cómo se entiende esto, economista Argotti? ¿Cómo se entiende esto? Nosotros, para hacer primero un decreto, se hace una revisión. No se lo maneja porque sí. El Correos del Ecuador tenía en su mayoría a pérdida, tenía balances a pérdida. ¿Qué es lo que se rescata? Es el servicio a la ciudadanía. Es una infraestructura que ellos contienen aún en una liquidación, porque ellos entraron en liquidación y un liquidador va revisando esa información y lo que queda en bien, por ejemplo, en temas de Correos del Ecuador, y por eso se emite otro decreto, es saber que esa parte que va a la ciudadanía como servicio era la única que sostenía a la empresa de Correos del Ecuador. Así que va a seguir funcionando en lo que va a la ciudadanía a hacer un servicio. Lo demás no era lo que le estaba dando, sino pérdidas, y lo que sí se rescata es cuando ya un liquidador le genera la decisión, es saber que esto sí va a mantenerse a la ciudadanía, que es lo que es el servicio. Ese servicio no se pierde. Lo demás que entra en liquidación era algo que no estaba generando, sino pérdidas. En medios públicos fue igual. Incluso encontramos con sueldos onerosos, gente que podía trabajar en otros espacios, y lo que se está rescatando es lo que sí viene bien. No se puede perder un medio que ya está también tecnológicamente actualizado, pero sí de una manera ordenada, donde los recursos que se generen ahí o que sea un gasto no sea oneroso y entre en pérdida, y que sea donde el Estado tiene que dar recursos para algo que está funcionando a medias. Entonces, estos análisis sí son importantes. No todo es que las empresas han estado bien y que se ha querido cerrar. Es como un análisis, porque además de eso le estaba generando al Estado una pérdida fuerte en nivel de recursos. Y mucho más aún, como yo le decía, optimizamos el recurso y eso teníamos que hacer. Correcto. Economista Argotti, le agradezco por el tiempo y estamos pendientes. Usted nos ha comunicado que el 29 de abril vence el plazo que tienen para presentar justamente toda esta información vinculada al proceso de transición. Para esa fecha, el 29 de abril, ya sabremos quién será el presidente electo de la República y deberá apuntalarse ese proceso de transición. Gracias por el tiempo, economista. Así que tenga un buen día. Gracias a usted, Fabricio. Un buen día. Muy amable a Sandra Argotti, secretaria técnica de Planifica Ecuador. 7:43 en la primera hora.